Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal, dando las gracias a Dios como siempre, en primer lugar porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 RCC Media. Saludando como de costumbre cada sábado a mi querido hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, República Dominicana. Muy buenos días, Eliseo, y a todos nuestros queridos radioescuchas que nos hacen el honor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Eliseo, nosotros siempre hacemos un paneo por toda la geografía mundial. Bueno, que es casi una casualidad, porque el programa se llama Paneo Semanal, ¿no? Casualmente, ¿verdad? Casualmente hacemos un paneo. Y bueno, nosotros en República Dominicana no somos muy dados a escuchar y a seguir las informaciones internacionales. Nos enfocamos mucho en las locales. Y mira, déjame decirte algo, que tú y yo hemos hablado de eso muchas veces. Nosotros somos una isla, pero creemos que somos un planeta. Sí, un continente. Sí, creemos que aquí hay un planeta y ya fuera de lo que pasa aquí no hay nada. Entonces, tú ves los noticieros, la sección internacional de los noticieros dominicanos. Es una importación, un enlatado, ¿no? Sí, de las demás agencias noticiosas que llegan exactamente como entonces, es editado. Sí. Nadie analiza absolutamente nada. O sea, nosotros, yo no sé, somos muy felices en eso, ¿no? Aquí nos hace falta un poquito de análisis de lo que está pasando en el mundo, sobre todo en condiciones como la que estamos pasando hoy. O sea, estamos en un mundo convulsionado, en un periodo de transición de un orden mundial antiguo que está evolucionando a otro orden mundial. Las cosas que están pasando en el mundo hay que seguirlas de cerca, porque además debemos analizar cuáles serían las implicaciones de todo eso que está pasando en el mundo y que aquí no le estamos prestando. Nosotros por lo regular nos circunscribimos a lo que pasa en el PRM, en el PLD, en la Procuraduría sobre todo, y ya. Y no nos estamos preparando para lo que hemos venido diciendo en este programa, una crisis de dimensiones inmensas, que es lo que está pasando en el mundo entero. Y lo hemos venido diciendo paulatinamente. Aquí se avecina y no se ve a la vista ninguna solución a lo que se avecina, ¿verdad? Ahí oí con mucha preocupación los vaticinios de JP Morgan, que pronostican la subida del precio del petróleo a 380. O sea, imagínense ustedes, señores, y tú lo has dicho muchas veces, en base a qué precios se calculó el presupuesto del 2022. 62. Y si llega, y si se produce ese vaticinio de JP Morgan, que además de una institución financiera, es una institución calificadora y que está en condiciones de prever lo que puede pasar en el futuro, imagínense que llegue a $380 el barril. Eso sería inmanejable por ningún gobierno medio pequeño del mundo. Los Estados Unidos, las economías grandes, por eso fue que se me cruzó el cable. La Unión Europea esta semana, que son de las economías grandes del planeta, finalmente ya han comenzado a adoptar medidas concretas para mitigar un poco la crisis en el terreno energético. Vimos que ya, como habíamos dicho antes en el programa, finalmente se reclasificó la energía nuclear. Claro, una medida necesaria, porque toda esta crisis que se ha venido produciendo y que ha terminado en esta crisis de hoy
Ha venido porque en un ambiente mundial de estabilidad y de capacidades favorables de la economía mundial, como esos periodos que vimos durante más de 30 o 40 años, se podían dar el lujo, las economías más grandes del mundo se podían dar el lujo de decir vamos a hacer energía verde, energía no contaminante, vamos a ir pasando, vamos a ir saliendo de las energías sucias, de las energías contaminantes. ¿Y qué pasa? La energía nuclear se fue abandonando, se fue haciendo necesaria el gas que se consideraba eso más limpio. Eso trajo como consecuencia ese abandono progresivo de la energía nuclear. Trajo como consecuencia que el parque de generación nuclear se fuese envejeciendo. Envejeciendo, se fue abandonando, no se renovó. Pero sin tener los sustitutos. Correcto. Entonces. Bueno, en alguna medida habían estado dependiendo del suministro de gas natural. Claro, eso fue lo primero que apareció. Eso fue lo primero. Y el gas natural, hay una gran iniciativa a nivel europeo en cuanto a fondos y cooperación para el desarrollo de parques de energías renovables, todo eso, pero eso toma muchísimo tiempo para desarrollar. Se apostó a una matriz energética en base a energías renovables. A renovables y el gas natural, que era la más confiable de todas esas fuentes. Que el gas natural no es una energía renovable, pero después de las renovables es la que menos contamina. La que menos contamina. El carbón se desechó definitivamente. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ha planteado esta crisis ahora? Bueno, el gas natural, ¿quién lo tiene? Lo tiene Rusia. Lo tiene Rusia. Y eso parece que se va a sacrificar como yo recuerdo que tú dijiste eso un día aquí cuando empezó la crisis. Parece que la primera baja de este conflicto son los temas medioambientales. Correcto. Es la lucha contra el cambio climático. Sí, sí. Ante un cambio de situación, ya no es prioritario el seguir hacia la ayuda del ecosistema, ni las... No, las prioridades han cambiado. Han cambiado, correcto. Entonces, cuando tú ves en el horizonte cercano, yo le decía a unos amigos ayer sobre el tema de la guerra, ¿quién está ganando, quién está perdiendo? Es difícil. Eso es muy difícil de determinar, porque la derrota o la victoria se miden de acuerdo a los objetivos. Esto es una guerra de ocupación. Así es. Y como es una guerra de ocupación, ¿quién gana? El que ocupa el territorio. Ese es el que está ganando. Sí. Entonces, cuando tú ves que el territorio controlado o bajo influencia rusa, antes de empezar el conflicto, era apenas un 8% de Ucrania, 48.000 kilómetros cuadrados, más o menos, igual que la República Dominicana, y hoy en día ese territorio anda entre los 125.000 y 150.000 kilómetros cuadrados. Entonces tú puedes ver quién ha estado ganando, quién ha estado perdiendo. Sí, es así. Ahora, las guerras no se dan como se dio la Segunda Guerra Mundial ya. Nosotros podemos decir que ya hay una guerra mundial. Yo te voy a decir, para los fines prácticos, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Yo no tengo ninguna duda en afirmar que ya estamos en una guerra mundial. Y me recuerda mucho una frase que dijo Churchill, todavía no era primer ministro. Decía, a propósito de la ocupación alemana en Checoslovaquia, donde Alemania ocupó un territorio, una franja limítrofe de Alemania y Checoslovaquia, donde Alemania decía que esa franja vivían alemanes y personas y habitantes que eran de descendencia alemana, y pidió o incursionó en esa zona de la misma manera que Rusia incursionó en Donbass. Y Alemania
exigió que ese territorio le fuera anexada a Alemania. Y toda Europa hizo el análisis y Europa accedió a que Alemania anexara esos territorios. Y a raíz de eso, Churchill dijo una frase criticando a Chamberlain de que preferimos la deshonra antes que la guerra. Y ahora tenemos la deshonra y la guerra. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque Alemania inmediatamente anexó ese territorio de Sudetes, limítrofe con Alemania y Checoslovaquia. Entonces invadió a Checoslovaquia y la ocupó. Es decir, él propuso que ese territorio se anexara a Alemania. Y de hecho esa es la lógica que está imperando ahora. Correcto. Para manejar, o sea, esa es la lógica desde la cual los europeos ven a los rusos. Correcto. Bajo si esa le permiten historia, eso, si le permitimos eso, porque cualquiera pudiera decir, concho, pero déjenle ese territorio, negocien, asuman que ese territorio ya es ruso y ahí buscamos la paz. Pero se le busca la vuelta después. Pero resulta que en la última guerra mundial pasó exactamente. La última vez que hicieron eso. La última vez que hicieron eso, ocupó el territorio completo y como quiera se dio la guerra. Entonces, ahí está la justificación. Pero a mí no me parece que esa sea la deriva, porque es que estamos hablando de contextos diferentes, de escenarios diferentes, y además Rusia es un país enorme. Sí. O sea, no tiene sentido, incluso los rusos le daría mucho trabajo ocupar toda Ucrania. Sí, es casi imposible ya, porque necesitarían alrededor de más de 200.000 activos para controlar cada una de las posiciones necesarias para que logísticamente pueda dominar Ucrania. Estamos hablando de un país, el país más, es más grande que todos los países europeos. Correcto, es el más grande de Europa. El más grande, 600.000 kilómetros cuadrados. Exactamente. Entonces es más grande es 50.000 kilómetros más grande que Francia. No hay manera. Ahora, yo lo que digo es que ya la Tercera Guerra Mundial está celebrándose. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viendo cómo todas las reuniones y todos los cónclaves de países están actuando en función de eso que está pasando ahí. Por ejemplo, nosotros dijimos la semana pasada que se había producido la cumbre de los BRICS. La cumbre de los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se han convertido en una especie de contraparte de los G7. Porque los BRICS están agrupados y han hablado de alternativas. Incluso Argentina está también candidateándose para formar parte de los BRICS. Es el discurso de Rusia y China de que hay que hacer un nuevo orden, de formar una alternativa que no contenga a Estados Unidos y Europa. Entonces están tratando de hacer una alternativa del G7, que también se reunió el G7, y en donde también se habló del peligro de China y el peligro de Rusia. Es decir, lo que nosotros veíamos antes como los líderes indiscutibles del mundo, del G7, que también son parte del G20, que ya también se van a reunir ahora y están en Indonesia. Esos grupos indiscutibles de líderes ya no están siendo cuestionados por otro grupo de países. Si ya hay dos lados en el mundo en cuanto al liderazgo económico, ¿verdad? Ya vimos también en el Consejo de Seguridad, donde de buenas a primeras Rusia veta la renovación del corredor humanitario hacia Siria, ¿verdad? Antes no había tenido ningún problema, lo había apoyado, y ya vamos viendo que no importa el tema, Rusia va a vetar todo lo que salga de lo que volverá, y China va, como ahora, a quedarse, se va a abstener, pero que es un apoyo tácito a los rusos. Aunque en el derecho de la ONU
una abstención no cuenta como un voto contrario. No, pero está Ahora, impidiendo, no claro, está decidiendo. No rompe la unanimidad. No rompe. O sea, es una manera de estar presente, pero no tomar parte. Pero es que estratégicamente China ha estado apoyando todas las posiciones que ha tenido Rusia. Sí, claro. No frontalmente. No frontalmente, porque a ellos en el ámbito económico no les conviene mucho. Sí. Pero claro, porque los chinos, el comercio con Occidente es muy importante para muy China. Importante. Y no se sustituye por el comercio de Rusia ni de los países BRICS. Para que tú tengas una idea, los BRICS tienen el 25%, los países BRICS tienen el 25% del PIB mundial, pero el G7 tiene el 46%. Son 7 países versus 5 países. Sí. Pero 46% del PIB mundial lo tienen los países G7, mientras que el BRICS son 25%. Entonces, así es. Eso se está reconformando el escenario y el nuevo orden. Que son consecuencias directas del conflicto en Ucrania. O sea, hay un reposicionamiento de los ejes de poder. Correcto. Y ese mismo es el discurso, tanto de China como de Rusia. No, y además, la corriente, recuerda que el centro de poder mundial se está corriendo hacia el este. Hacia el este, así es. Entonces, en estos días escuché a alguien analizar, así que si Rusia enemistarse o sea, como si ha valido la pena enemistarse con Occidente por este conflicto. Entonces, la respuesta a eso es, bueno, pero enemistarse con quienes siempre han sido sus enemigos. Sí. Eso le ha servido para estrechar lazos con el centro de poder del mundo, que son países que están en Asia, ¿no? Yo recuerdo que Putin reclamaba un liderazgo y nadie le hacía caso. Reclamaba el liderazgo, sobre todo en Oriente Medio, donde tenía posiciones adversas, en Siria, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que lo de Oriente Medio, recuerda que es Oriente Medio es una de las situaciones que se han dado en cadena, en cascada, por malos manejos e imprevisiones de la política exterior occidental. Sí. O sea, la política exterior hacia Oriente Medio y Próximo sufre un giro, una vuelta de tuerca brusca a partir del 79, la Revolución Islámica, 78, bien, de Irán. Y de ahí en adelante, todo eso ha ido cayendo, como ha habido un efecto dominó, porque han entrado muchos actores a jugar. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de guerra de ocupación, los israelíes, que son de las Fuerzas Armadas más capacitadas del mundo, no pudieron ocupar el Líbano. Sí. O sea, en el 82 tuvieron que salir. O sea, y estamos hablando de que los israelíes invadieron el Líbano con 95,000 tropas y uno de los ejércitos más preparados, más armados del mundo. No pudieron, tuvieron que salir. Es un paisito pequeño. Sí, es difícil. O sea, las guerras de ocupación son difíciles. De ocupación total de un país. Los americanos tuvieron que salir de Irak. Tuvieron que salir de Afganistán. Tuvieron que salir de Vietnam. Sí. No hay manera de mantener. Tú no tienes pero los grandes estrategas dicen, bueno, es fácil ocupar. Lo difícil es mantener y gestionar las posiciones. Exactamente. Exactamente. O sea, los modelos de ocupación más exitosos eran los romanos, ¿no? Sí. Pero los romanos te ocupaban, pero dejaban que las instituciones locales funcionaran. Sí. Miren, la justicia de ustedes lo que van a adoptar es la moneda, el peso, nosotros aplicamos la pena, ustedes juzgan. Así es. Y ustedes pueden manejar los fines del imperio lo que le importaba eran los impuestos. O recaudaciones. Las recaudaciones. Sí, después sigan viviendo su vida como ustedes la viven. Correcto. Su religión, todo. Entonces, es difícil. Lo que decía de Putin es que hace mucho que Putin ha venido reclamando su posición, su rol de líder, y sobre todo en Siria, donde apoya al régimen de Assad. Y
recordamos cuando era presidente Donald Trump que Rusia amenazó de que si Estados Unidos intervenía y que bombardeaban, iba a desatarse una reacción de parte de Rusia, y Estados Unidos fue, bombardeó y no pasó absolutamente nada. Es decir, no lo tomaban en cuenta a Rusia como actor o líder, el liderazgo que tenía en los 70, por ejemplo. Uh-huh. Y ahora Putin se ha agenciado una manera de ser líder, de que lo tengan que considerar para todo. Es decir, está en el medio de uno de los ejes alternativos del liderazgo mundial. Bueno, él dio unas declaraciones, salieron ayer o antes de ayer en reseñadas. Ahora mismo, que no ha ni comenzado. Exacto. Nosotros no hemos ni siquiera comenzado. Lo que viene, si ustedes creen que esto es mucho, lo que viene mucho más. Son declaraciones como las que se hacían en los barrios. Exactamente. El bullying, el matatán de los barrios, que llegaba y decía, a ti te entro yo, a ti, a fulano y a todo el mundo. Sí, sí. Y entonces ahí la gente... Bueno, ¿qué de cierto hay en eso? Bueno, habrá que ver. Pero realmente él lo que dice es que ellos no ni siquiera comenzado a desplegar todas las capacidades que tienen. Ese es el número uno. El número dos, que para mí es el mensaje más importante de eso, es que él dice, pues fueron tres pautas en esa locución. La primera fue esa. La segunda fue que quien está sufriendo es el pueblo ucraniano, lo cual es una gran realidad. Es realidad. Él lo dijo. Lamentablemente. Lamentablemente, ellos son los que están sufriendo y van a sufrir. Y la tercera es, nosotros siempre hemos estado dispuestos, abiertos a una solución negociada. Pero mientras más tarde esa solución negociada, más duras van a ser las condiciones. Así es. Es lo que él dice. Sí, una amenaza. Puede ser que sea, muchos dicen que es lo contrario, que es que él ya se está agotando y que eso es un alarido desesperado. Lo cierto es que esta semana, para que tú veas cómo son, porque uno tiene que ir viendo las piezas y poniéndola en el tablero. Dice el ministro de Defensa de Ucrania que los rusos ya lograron sacar un barco con trigo robado de Ucrania a través de Turquía. Entonces, eso tiene un significado importante, porque pudiese ese ser la puerta de apertura a que los rusos comiencen a expoliar todas las riquezas, los alimentos y los recursos de Ucrania, como un botín de guerra, ¿no? De ocupación. Un botín de guerra para poder sostener esa avanzada. Entonces, ahí hay un tema, y la comunidad internacional, pues, parece que no le prestó mucha atención a esa situación. Pero es el reacomodo natural, ¿no? La recomposición que se da, porque es cierto, o sea, esos productos están ahí. Sí. No se puede sacar. Lo ocupan y lo sacan y hacen provecho. No se puede sacar. Turquía es un país enorme que tiene necesidades de importación de toda clase. Y si está ahí, me lo están dando barato, ¿por qué yo no lo voy a coger? No, y es la misma posición, la misma de Turquía, es la que yo veo que está pasando con China. Exacto. Que mientras tanto se está beneficiando de petróleo barato y de gas barato. Sí. Y de todas los rublos que Rusia exporta, China lo está comprando barato. El tema también es que esta semana se produjo un descenso importante en los precios del petróleo. Sí. Que terminó la semana por encima de los $100, que es la franja donde se ha quedado, $105 por ahí. Pero eso no está motivado en un aumento de la oferta. Lo que está motivado en un miedo, en un temor a que se produzca una recesión en la economía. Entonces, los mercados están reaccionando, los precios de los commodities, de algunos commodities, sobre todo el sector agropecuario, han bajado también hasta el punto que, por ejemplo, en el trigo, bajó tanto que borró todos los incrementos del 2022. Ahora, porque por un miedo
que ha generalizado a que se produzca el escenario que tú describiste al principio, a que haya una recesión que impacte la demanda. Los peligros de la inflación elevada y descontrolada es que se produzca una recesión que claro, al traste con en todo. el caso de la economía norteamericana se está hablando de que esos temores son no infundados. Vamos a decir que el peligro es menor de lo que se pudiese estar estimando porque la economía está en pleno empleo. Esa es una de las variables. Ahora, esa es solo una variable. Sí. La contracción monetaria va a continuar. O sea, la Fed va a tener que seguir subiendo la tasa de interés y eso va a impactar en el corto y mediano plazo. Ya lo que estamos viendo ahora es el impacto de las primeras subidas de los tipos de interés. Porque eso toma unos meses en reflejarse, en el mercado. En el mercado. Pero eso indiscutiblemente va a tener repercusiones. Correcto. Y bueno, y antes de los minutos que nos quedan antes de irnos a la pausa, ya una noticia conocida, el tema del magnicidio, ¿no? Shinzo Abe. Sí. Que no es familia Johnny Abe. No. 68 años, ex primer ministro. Así es. Ex diputado. Uh-huh. Tú sabes que el Senado, el Congreso de los japoneses, se llama Dieta Nacional, que es un nombre que utilizan muchos países antiguos. Viene del latín dieta, que viene del día, de los diarios, porque se reunían diarios los parlamentarios, el rey, etcétera. Y en Japón se llama así también. Él fue diputado, miembro de la Dieta Nacional, que es el Congreso de Japón, que todavía Polonia y Alemania todavía le llaman así en sus idiomas natales. Me llamó la atención esa... Un acto de campaña muy, muy japonés, vi la fílmica, ¿no? Claro, porque en Japón se producen 10 asesinatos al año por armas, 10. Uh-huh. Es decir, no hay peligro de que nadie venga. Ahora, ¿cómo fue que sucedió? Un arma hecha en casa, un arma casera, la hizo con unos tubos y disparó. O sea, imagínense ustedes. Una chilena, correcto. En Japón, una chilena en Japón. Le damos la bienvenida a nuestro compañero José del Castillo. Buenos días. Contento de estar aquí y compartir sobre todo con la gente. La verdad que ese crimen ha suscitado un rechazo global, como debe ser, porque es un atentado no solo a una figura importante de la sociedad política japonesa, que uno de los más carismáticos, fue primer ministro en 2 ocasiones. En 2 ocasiones, y creo que fue el primer ministro anterior a este, ¿no? Sí. O sea, que recientemente había ocupado que había renunciado en el 2020. La primatura en el 2020 dejó de ser primer ministro, en Japón. Pero hizo lazos con Estados Unidos, fue sumamente carismático, uno de los más occidentales de Japón. O sea, que era muy querido. Y lo que tú decías, es decir, Japón es una sociedad donde eso no sucede. No se ve, no sucede. Estaba en una esquina normal. Hasta por la misma idiosincrasia, ¿no? del japonés. Estaba haciendo campaña porque mañana domingo hay elecciones en Japón. Entonces él estaba haciendo campaña a su partido, Partido de la Liberación Democrática. Sí, el PLD de allá. El PLD de allá. Que no pierde ya. El PLD tiene como 20 años ganando. Sí. Bueno, pero tenemos que ir a nuestra primera pausa. Vámonos a nuestra pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo